Este mensaje se llama Saca el anatema. Saca el anatema. Amén. Y es para todos, los que son iglesia, los que no son iglesia, porque Dios no quiere nada en tu vida que traiga maldición, aunque estemos en Cristo, porque vamos a explicar que aún estando en Cristo, amado, cuando el anatema está escondido, causa maldición. Y nosotros lo hemos visto vez tras vez, amado. Destrucción que Dios no quiere sobre la vida de los hombres, amado. Dios no nos hizo para destruirnos, para que caminemos en derrota, en crisis, en maldición. Dios no nos hizo para eso, amado. Pero sí el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Ese sí quiere verte maldito en destrucción. Pero Dios lo que quiere es restaurar nuestra vida, bendecirnos hasta la saciedad. Pero hay una advertencia de que hay que sacar el anatema, lo que nos maldice. Lo que puede ante mis ojos parecer que es bueno, ante mi opinión como persona, como ser caído, que no tiene todavía redención y renovación de su mente, pero eso te puede traer destrucción, como nosotros lo hemos visto en creyentes y no creyentes. Y por eso la advertencia de que saquemos el anatema, que pueda estar escondido en mi corazón, en mi casa, en mis relaciones, en todo. Porque Dios quiere reinar absolutamente en mi corazón. Quiere ser Señor. Y un Señor gobierna sobre todo, no sobre una porción, gobierna sobre todo. Pero como siempre decimos, el más bendecido soy yo. Dios no añade gloria a su gloria porque yo esté o no esté con Él. Dios sigue siendo Dios. Pero el que se acerca a Él es galardonado, es bendecido. Y siempre Dios advierte que tengamos cuidado con lo que nos lastima. Y en esta mañana donde dice, saca el anatema. Saca lo que te pueda maldecir. Y lo vamos a buscar en Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel, supuestamente llamados hijos de Dios, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y vamos a estar hablando qué es una prevaricación y qué es un anatema. Y aquí declara, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Dios. Puede estar sentado, ¿no? Nosotros hemos, a través de nuestra experiencia pastoral y de salvación, hemos visto grandes cosas en términos de la manifestación sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Hemos visto gente en la propia vida de nosotros. Mi vida fue transformada y cambiada radicalmente. Y lo hemos vivido en otras personas. Pero también hemos vivido que después de la transformación y el cambio, personas que no sacaron todo lo que Dios les pedía que sacaran de sus vidas, vimos un retroceso, un descenso y a veces hasta una destrucción. Hemos visto gente que militaban con nosotros atentar contra sus vidas en actos de fornicación, adulterio, volver de nuevo a las ataduras del alcohol, de las drogas. Todo eso se da en el contexto de la vida espiritual cuando no sacamos el anatema. Lo que nos maldice, lo que Dios ha dicho, no hagas eso. Cuando Dios te dice no hagas eso, no toques eso, es como el padre que le dice a su hijo, mira, no cruces la calle. Mira, no toques el receptáculo eléctrico.
Mira, no te metas, no camines con esa persona. Mira, no tomes mientras estás embriagado. No corras en tu carro mientras estás embriagado. Mira, mantente yendo a la escuela. Todos son advertencias que un buen padre le hace a su hijo para que no hayan situaciones que lamentar, porque por la experiencia del padre sabe lo que le conviene, porque muchas veces uno como padre ha pasado por lo mismo que sus hijos, ¿verdad que sí? Y uno no quiere que ellos pasen por las mismas aflicciones, aunque en apariencia la aflicción cuando viene en forma de seducción no aparece, no te enseña la aflicción que te va a causar, pero el que ha pasado por la experiencia de eso sabe lo que eso puede producir. El que ha pasado por un divorcio, el que ha pasado por una crisis de enfermedad, el que ha pasado por una crisis financiera, por todas las crisis que pasamos en la vida, podemos tener la experiencia de enseñarle a otros. Pues imagínate cómo podemos ver la experiencia de Dios, que es eterno, que conoce lo que ha pasado de civilizaciones en civilizaciones, lo que pasó cuando el hombre fue puesto en Edén, las tentaciones, lo que surgió en el cielo cuando el conflicto que se levantó Satanás en contra del reino de Dios. Él conoce todo ese panorama. Imagínate la experiencia que tiene para él poder impartir a nosotros palabras de sabiduría que nos ayuden en nuestro caminar espiritual para no caer en aquellas cosas que nos van a traer destrucción, porque muchas veces les he dicho, Dios no nos creó y nos puso en este planeta para que suframos, para que estemos en crisis, para que estemos en dolor. Todo sucede por causa del anatema, del pecado. Y le pide a sus hijos y a sus no hijos que saquemos todo lo que es anatema en nuestra vida, todo lo que es maldición. Y muchas veces hay que aclarar estos puntos porque hay gente que se cree que porque un día recibieron a Jesús y estamos en el periodo de la gracia, ya se creen que eso es suficiente para que Dios se encargue del todo de su vida. Y eso no es una realidad, eso no es una verdad. Y esa visión ha sido producto del evangelio moderno de mercadotecnia que hay, de atraer a las masas a través de oferta y demanda. Como si la iglesia fuera un Walmart, un Kmart, donde hay oferta y demanda y el mejor postor al mejor precio, a eso es que se vende. Y cuando eso sucede, amado, entonces empezamos a tener una visión corrupta, dañina de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y todo aquel que viene a Cristo tiene que saber que nosotros batallamos con básicamente tres fuerzas poderosas. Nuestra propia carne. ¿Cuántos tienen batalla con su carne? Todos. Todos tienen batallas con su carne. Porque esta carne está sometida a la ley del pecado y de la muerte. Aún estando en Cristo, todavía en momentos dados, cuando tú le das más énfasis a la carne crece, y cuando le das menos énfasis al espíritu, la carne cobra dominio. Y el que ha pasado esa experiencia sabe que eso es así, que eso es innegable, porque ha pasado por la experiencia. Otra cosa con que batallamos, el sistema del mundo. El mundo tiene unos atractivos poderosos, amados. Todo es luz, todo es brillo, todo es celebridades, artistas. Y nosotros, ante la seducción de nuestra carne, cae preso de eso, de esa seducción del mundo. Y eso es otra batalla que tiene el cristiano. Pero también tenemos que entender que hay unas batallas invisibles del mundo invisible de maldad que se levantan en nuestra contra cuando nosotros hemos tomado la firme decisión de servirle a Dios. Y nosotros tenemos que saber que esas cosas existen y van a batallar en nuestra contra en la medida que nos decidimos a servir al Señor. Y también sabemos, los que hemos caminado ya como yo 36 años en el Señor, que hasta que no hay muerte de aquello que es contrario al reino de Dios en nuestra vida, realmente no vamos a experimentar lo sobrenatural de resurrección de Dios. Y por eso hoy el Espíritu Santo nos dice, saca el anatema, aunque esté escondido. Saca todo lo que Dios te pide que saques de tu corazón, de tu vida, de tu casa, de tus relaciones, porque el anatema va a traer destrucción, aunque sea creyente.
Yo he conocido ministros, amados, que han atentado contra su vida. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es triste, pero es una realidad dentro del reino de Dios. ¿Y Dios quiere eso? Jamás. Y muchas veces esa gente, Dios le envía emisarios, personas que les advierten, le dicen, mira, aléjate del anatema, aléjate de eso que te está maldiciendo. Y muchas veces al no responder a tiempo, viene el golpe. Y yo te puedo hablar de esto, amado, porque yo no soy un pastor que un día dije, pues yo quiero ser pastor. A mí me fueron a buscar a mi casa. A mí me fueron a buscar a mi casa. Tengo un llamado pastoral y pasé por unos procesos de crecimiento que sé que son así en la vida espiritual y que me sirven de tener la autoridad suficiente por el hecho de haber pasado por esas experiencias, de explicarte cómo son los procesos espirituales, tanto los de bendición y prosperidad como muchos persiguen hoy, como los de crisis y derrota que también suceden en la vida espiritual. Hay que enseñar los dos lados de la moneda. Nosotros no podemos enseñar un solo lado de la moneda porque estaríamos dando una visión equivocada de lo que es el reino de Dios. Y cuando tú has tenido experiencias con Dios y pasas por procesos, por etapas, por niveles, uno sabe lo que cada cual va a enfrentar y las experiencias que va a vivir de crecimiento espiritual y te lo puedes enseñar a otro. Amén. Y eso te da una autoridad. Es como gente que ha sido sacado del mundo de las drogas, del alcoholismo, tiene autoridad para hablarle a otros de cómo se pasa ese proceso. Un alcohólico fácilmente le puede hablar a otro alcohólico porque se puede relacionar en todos los detalles específicos de lo que siente la persona, de sus sentimientos, de las crisis que pasa. Y cuando el alcohólico renovado y redimido en Cristo le habla a otro, se identifica porque están tocando bases sobre las mismas cosas. Amén, amado. La gente que ha tenido luchas con la pornografía, con las situaciones de sensualidades en sus vidas, de gente que ha pasado por divorcio. El que ha pasado por eso y ha sido redimido y restaurado sabe cómo ministrarle a una persona que ha pasado por eso. Y el que está pasando por eso y oye la restauración de la persona, lo recibe porque se identifica con la persona. Amén, amado. Y nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no hubiera pasado por estas experiencias de crecimiento, yo no te las puedo impartir a ti. Y por eso Dios las permite en la vida de uno. ¿Para qué? Para ir formando esas experiencias poderosas en el Espíritu, para tú poder ayudar a otros en sus procesos de redención y de renovación en Cristo Jesús. Amén, amado. La realidad de la vida espiritual, amado, no se aprende en un seminario. Un seminario es bueno, una conferencia es buena, leer buenos libros es bueno, escuchar música cristiana es buena, pero la vida espiritual no se aprende en eso. Se aprende a base de unas experiencias vividas con Dios, con tu naturaleza caída, con el mundo, con las huestes de la maldad, poniendo en función lo que tú estás aprendiendo de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo te ministra a través de esa experiencia de vida de cada día. La vida del Espíritu, amado, es un caminar con el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Junto con las buenas y malas experiencias, no solamente las buenas, las malas a veces nos enseñan mucho más que las buenas. Y maduramos mucho más cuando pasamos por situaciones dolorosas porque nos marcan. ¿Dios es el que provoca esas situaciones? No, la mayoría de las veces es mi propia naturaleza caída que produce eso, amado. Y tenemos que entender que mientras más yo obedezco y te sujetas a la voluntad de Dios, más vas a crecer y vas a madurar. Y donde cada vez que yo obedezco menos y me sujeto menos a la voluntad de Dios, menos crece y menos madura. ¿Es así o no es así? El que ha pasado muchos años en el Evangelio sabe que eso es así. Estemos en la gracia o no estemos en la gracia, hayamos confesado a Cristo o no. Si no camino en esa obediencia y en esa búsqueda de su voluntad, empiezo a decrecer espiritualmente. Pero en la medida que me sujeto, que obedezco, que busco, crezco espiritualmente. Y por eso el que cree que la vida espiritual se trata de venir aquí 1, 2 veces en semana, cantar, escuchar un mensaje,
sin que eso afecte radicalmente el resto de su vida, está viviendo equivocadamente. Porque la palabra de Dios me tiene que afectar radicalmente cada área de mi vida. Porque nos están llevando a una experiencia de radicalmente cambiar de naturaleza caída a una naturaleza sobrenatural en Cristo Jesús. Mi fe, que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y el escuchar la voz de Dios, tiene que causar en mí un cambio radical. ¿Cuántos saben eso? Radical, no parcial. Dios no pone parchos, Dios no pone remiendo. Dios cuando cambia o crea algo, lo hace todo nuevo. Aleluya. Démelo un aplauso a Jesús. La fe tiene que llevar a uno a cambio radical. El que robaba no puede seguir robando. El que mentía no puede seguir mintiendo. El que era orgulloso no puede seguir en orgullo. Se tiene que volver humilde. El que era agresivo, iracundo, se tiene que volver manso. El que era materialista ahora hace tesoros en el cielo. El que tenía vicios y ataduras y maldad en su corazón comienza a apartarse. El que amaba antes el pecado ahora ama la santidad. Ese es el cambio radical que se supone que tenga una persona. Que la vida del Espíritu tiene que afectar la totalidad de su ser. Cuando no hay ese cambio, amado, entonces no estamos en Cristo. Porque dice que el que está en Cristo es una ¿qué? Una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice, ciertamente, sed santo, porque vuestro Padre del cielo es santo. Si yo digo que mi Padre es santo, yo tengo que caminar en santidad igual que Él. La implicación de esto, amado, es que la naturaleza divina es limpia, pura, íntegra, justa. Así mismo tiene que ser el que profesa ser un hijo de Dios. Y aun cuando Dios nos ama incondicionalmente, ¿verdad que Dios nos ama incondicionalmente? No puede respaldar aquellos comportamientos y estilos de vida que sean contrarios a su naturaleza. Y eso tenemos que entenderlo para que aprendamos a tener el respaldo divino con nuestras actuaciones. Porque su amor es incondicional, pero su respaldo solamente va para aquellos que están caminando en la obediencia que Él demanda. Tenemos que separar eso porque no cambia nunca el amor de Dios por una persona. Al igual que un padre, por más malo que sea su hijo, siempre lo quiere. Yo he oído testimonios de madres que ven a sus hijos presos en las locuras más grandes. Ay, él es tan bueno y yo lo quiero tanto. Porque siempre lo sigue amando, pero la consecuencia la va a acarrear. Amén, amado. Y por eso, aun cuando Dios nos pueda amar incondicionalmente, no puede respaldar, no puede dar cobertura a aquellos comportamientos y estilos de vida que sean contrarios a Él. Es como un juez, amado, que si en verdad es justo, le puede pasar la mano a la injusticia. Bueno, un juez corrupto lo hace, pero un juez que es íntegro no le puede pasar la mano a la injusticia, a lo deshonesto, a lo ilegal, a estilos de vida que sean contrarios y que produzcan lo que sea corrupción. Si un juez humano debe tener esa experiencia de que no le pasa la mano al pecado, imagínate el juez del universo. Amén. No puede. Y por eso te digo, amado, Dios nunca va a respaldar lo injusto, lo que nace de la mentira, de lo oculto, de lo falso, del odio, de la envidia. No puede respaldarlo porque va en contra de su naturaleza. Y aunque la persona haya confesado a Cristo, aunque asista a el templo, es más, aunque sea cantante, ministro, aunque predique, que tenga ministerio, si vive de apariencia, Dios no lo puede respaldar porque Dios sabe lo que hay oculto en la vida de la persona. Y eso es lo que representa que hay que sacarle el anatema. Hay que sacar aún lo que está oculto porque Dios lo ve. Amén, amén. Y que Dios no puede respaldar nada que sea contrario a su naturaleza como Dios y Salvador y Santo, amado. Amén, amado. Y aunque estemos en la gracia,
el pecado y la maldad y las debilidades de la carne siguen teniendo consecuencias adversas y hay que sacar el anatema. Amén, amado. Yo quiero que vayamos a Josué de nuevo. Josué capítulo 7. Y yo quiero que aprovechemos la oportunidad de evaluar bien lo que sucede en esta experiencia del anatema. Porque lo he visto en mucha gente, amado, que siendo cristianos tienen un anatema y el anatema a la larga los destruye. Y eso es lamentable, que estando en Cristo todavía tengamos anatemas y cosas escondidas. Y el Señor advierte, a la larga eso te va a perjudicar, te va a traer crisis, te va a traer problemas. Tienes que sacar el anatema antes de que el anatema te saque a ti. Amén, amado. En el libro de Josué se habla de lo que sucedió a causa de que dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación. Y prevaricación significa faltar a sabiendas a la obligación del cargo que una persona desempeña. Quebrantar la fe, la palabra, la religión o el juramento a lo cual hiciste un compromiso. Prevaricación significa cometer una infracción en el ejercicio de tus deberes y que por ende, escucha esto bien, que esta es la parte que tenemos que entender, pervierte, implica y afecta a otros. Porque fíjate que se afectó todo Israel por la causa de un solo hombre. Porque eso es lo que representa la jerarquía y los impactos que tienen en la vida de los hombres, las decisiones que toman según el nivel donde están. Yo cometo una falta aquí, los afecta a todos ustedes. Un padre de familia comete una falta, afecta a todos los que están debajo de él. Un gobernante comete una falta y afecta a toda una nación. Y eso lo vemos a diario y es una experiencia que la Biblia en esta versión que estamos hablando, en esta narración, hace bien claro que por el pecado de un hombre se afectó toda una nación. El pecado de un esposo va a afectar a la esposa y viceversa, a sus hijos. ¿Verdad que sí? Y hasta que eso no se arregla, eso sigue teniendo una repercusión. Es como una onda expansiva, una onda como las que crean las bombas, como las que crean los meteoritos cuando chocan contra la Tierra. En el meteorito que cayó en Rusia, el meteorito cayó por un lado, pero la onda expansiva se movió en un perímetro que rompió ventanas, puertas en diferentes lugares, de acuerdo a cuán cerca estaba esa área de la onda expansiva. Y así mismo pasa en el mundo espiritual. La onda expansiva del pecado, amado, va a afectar a mucha gente que están alrededor de quien ejerce esa onda expansiva del pecado o del anatema. Amén, amado. Y hay que entender esto, amado, que la prevaricación, el pecado, como sucedió cuando los primeros padres en Génesis, afecta a una colectividad. Porque a veces no entendemos eso. No entendemos por qué está pasando lo que está pasando en el mundo, porque no entendemos las ramificaciones que tienen los anatemas, lo que es maldito, lo que Dios ha dicho que no quiere que sus hijos participen. Y por eso la prevaricación puede afectar desde una sola persona hasta familia, matrimonio, sociedad, nación o el mundo entero, como estamos viendo hoy de las decisiones que están tomando los políticos y las naciones con relación a muchos aspectos. Hay que entender también que una vez que tú sabes hacer el bien según Dios y no lo haces, eso es lo que se llama prevaricar. Que tú a sabiendas sabes algo y no lo ejerces o no lo dejas de hacer. Vamos al versículo 2 al 5. Ahí te narra lo que sucedió. Josué, como un buen comandante en jefe de batalla, envió a un grupo de gente a evaluar a Jai,
que era la zona que ellos querían atacar. Ellos querían reconocer el área. Cuando ellos dicen reconocer es ver sus debilidades, su fortaleza, las situaciones adversas que se puedan confrontar, si tengo suficientes hombres y personal de guerra para atacar y vencer. Ellos fueron para eso. Y esto tiene un simbolismo en nuestra vida espiritual. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que saber cuando nos enfrentamos a ciertas batallas, con qué las vamos a enfrentar, cómo las vamos a enfrentar, qué recursos espirituales yo tengo en la palabra de Dios para vencer esa batalla que Dios quiere que yo vaya y que tome posesión de ella. Y dice que los espías fueron y como vieron el campamento que era fácil de tomar, le dijeron, mira, con 2 o 3 mil hombres va a ser suficiente para atacar ese lugar. Pero tú sabes lo que pasó, subestimaron el poder de las cosas espirituales. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. No entendemos bien el mundo espiritual y subestimamos el poder que tiene el enemigo. ¿Qué vino a hacer el enemigo? Les dije al principio, hurtar, matar y destruir. Y eso es categórico, amado. Nosotros lo hemos vivido, como te dije. Nosotros lo hemos vivido. Y nadie está exento. Tú puedes estar en la cima de la cúspide espiritual. Y si te descuidas, el enemigo te tiene velado, amado, para hurtar, matar y destruir. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Amén, amado. El versículo 5 representa la batalla espiritual donde somos vencidos por el enemigo y desconocemos las causas. Josué no sabía lo que estaba sucediendo tras bastidores, solamente estaba viendo lo que estaba sucediendo en la superficie, la derrota que le dio el enemigo. Enviando 2,000 o 3,000 personas, salieron corriendo y más de 36 de sus mejores guerreros murieron en el ataque. Y él se cuestionaba esto y decía, pero ¿por qué habrá sucedido esto? Pero fíjate que en su oración se lo adjudicaba a Dios, como que Dios era el responsable de lo que había sucedido. Y a pesar de que oró, que hizo lo correcto, lo hizo con un espíritu y una actitud equivocada porque pensaba que Dios era el responsable de lo que había sucedido, porque estaba mirando las circunstancias. Y muchas veces que yo hablo con personas que todavía no tienen madurez espiritual y crecimiento, cuando suceden ciertas cosas en su vida, rápido señalan a Dios. Y nunca podemos hacer eso, amado, porque Dios siempre, siempre es fiel. Y siempre hay unas razones, siempre unas causas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, que con sabiduría tenemos que buscar cuáles son las causas de lo que está provocando eso. Y nunca adjudicarle culpa a Dios. Porque Dios opera conforme a Él establecido los principios de su reino. Y a veces cuando no entendemos esos principios, le adjudicamos culpabilidad a Dios, aunque oramos como hizo Josué, pero estamos con un corazón resentido contra Dios. Porque fíjate, Josué dijo, ay Señor Jehová, en el versículo 7, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿A quién le está adjudicando la culpa ahí? Al Señor. Y muchas veces nosotros, cuando no comprendemos el mundo espiritual, los principios que regulan la vida espiritual de nosotros, le adjudicamos culpa a Dios de lo que nos está pasando a nosotros. Y lo dijo bien claro, ¿por qué, Señor, hiciste esto? Mira después lo que lo dice, ojalá nos hubieras quedado al otro lado del Jordán. O sea, mira, si yo hubiera sido el que realmente toma estas decisiones, yo me hubiera quedado allá y no me hubiera pasado esto. ¿Qué está haciendo ahí también? Adjudicándole culpa a Dios. Y después le dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pero ¿de quién? Él realmente está preocupado más por su fama, por su nombre, que por el nombre de Dios. Y le está echando culpa en su oración al Señor.
O sea que hizo lo correcto, oró a Dios, pero asumió la actitud incorrecta porque le adjudicaba a Dios lo que le había sucedido, cuando él, por desconocimiento espiritual, no sabía que Dios estaba tomando una decisión por algo que estaba oculto en el campamento. Y nosotros tenemos que aprender a discernir las situaciones que nos suceden para nunca adjudicarle culpa a Dios de lo que nos está sucediendo a nosotros, porque Dios no quiere bendecirnos, Dios no quiere maldecirnos, Dios lo que quiere es bendecirnos sobreabundantemente. Amén, amado. Y fíjate, ellos dice que se postraron, se desgarraron sus vestiduras, se echaron hasta polvo en sus cabezas, que es un acto de humillación, pero lo hicieron con una actitud incorrecta. Y muchas veces nosotros oramos, nos postramos, nos rasgamos las vestiduras y entonces en la oración es una queja a Dios y señalándole a Dios las cosas que nos están pasando. Amén, amado. Y esa no puede ser la actitud. José hizo lo propio, pero lo hizo como echando culpas a Dios, como a veces nos pasa a nosotros. Que cuando no vemos el cuadro completo, los detalles de lo que está pasando tras bastidores en el mundo espiritual, le adjudicamos a Dios la culpa. Amén, amado. Y de esto tenemos que aprender que nunca, nunca podemos echarle culpa a Dios. Porque Dios es perfecto, es santo y jamás va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. En el versículo 10 ya viene la respuesta de Dios. Lo primero que tenemos que hacer cuando oramos, no echar culpa, esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué sucedió eso? Muchas veces Dios te da explicaciones, pero a veces Dios no da ninguna. Y Él tiene ese derecho. Y eso no le quita ni le resta. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un impacto de derrota en nuestra vida es ir a la presencia de Dios sin quejarnos, sin una actitud equivocada de señalar a Dios, sino, Señor, permite que yo pueda discernir esta situación y ver lo que realmente está oculto aquí, que está causando esto que está pasando aquí. Amén, amada. ¿Y qué le dijo el Señor? Israel ha pecado. Y dijo, no tan solo eso, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún así lo han guardado entre sus enseres. Y yo estoy seguro que lo peor de todo fue que lo escondieron pensando que Dios no lo iba a saber. Y eso es algo que nosotros no podemos pensar porque Dios todo lo sabe. Aún lo oculto del corazón, aún lo que yo hago por una isla remota, Dios todo lo sabe. Amén, amada. Nada se escapa ante el ojo visor de Dios. 5 errores cometió Acán en ese momento, le explicó Dios a Josué. No le importó lo que Dios había dicho, porque con antelación en los capítulos anteriores, Josué había dicho que no tomaran del anatema, que no lo tocaran. Él no le importó eso. ¿Qué representa eso? Cuando Dios nos habla y no hacemos caso. Como cuando el niño, el padre le habla y no hace caso y recibe el golpe. ¿Cuántos que son papás aquí de nene? ¿Cuántas veces uno los tiene que regañar? Y volverle a repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y lo mismo, es una repetición hasta que son grandes y se van para su casa. Amén, amado. Mientras tanto es una repetición, pues así mismo es la vida de uno con Dios, amado. Y él le dijo, mira, él escuchó lo que se le dijo, que no tomara del anatema y aún así no le importó. Tomó lo maldito, robó porque no era de él. Luego mintió. Y luego lo escondió como si Dios no se fuera a dar cuenta de eso. Amén, amado. Y ahí Dios le dice, en ese momento justo, porque está Josué allí, me imagino, quejándose y echando culpa, le dice, mira, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, le está diciendo, mira, deja esa actitud
que el problema es que alguien ha pecado y no es que yo esté faltando a lo que yo soy y a mi integridad. Amén, amada. Le dijo, ya suelta el llantén, el lloriqueo y levántate. La declaración de Dios es enfática. Es que declara que su pueblo no puede practicar el pecado. Y no es que no fallemos, es que no practiquemos el pecado. Que no sea un estilo de vida. Porque va a traer consecuencias. Y lo que deja claramente enfatizado también, que si el corazón está lejos de Dios, no puede haber bendición para la vida de esa persona. Dios no estaba interesado en que su gran nombre, como le decía a ellos, fuera recibido por las naciones, si era una relación superflua con Él, sino que Dios lo que no quería, que su pueblo fuera diferente al resto del mundo y que fuera un pueblo que no practica el pecado conforme al pacto que Dios había hecho con ellos. Y a Israel, por un hombre, había roto el pacto, habían desobedecido, habían robado, malversado, y peor aún, intentaron ocultarlo pensando que Dios no lo sabría. Y eso tiene que ser una enseñanza para nosotros, amados. Que aún en la dispensación de la gracia, la gente que hace esto nunca le va a poder hacer frente a sus enemigos y vencer. Eso fue lo que dijo después en los versículos más adelante. Hasta que el anatema no sea quitado, nunca podrás hacer frente a tus enemigos. Y en esta mañana yo tengo que evaluar qué es un anatema en mi vida. Porque hasta que ese anatema, eso que produce maldición, no sea sacado de mi vida, nunca vamos a poder derrotar a tus enemigos. Y tal vez el anatema son influencias en la vida de uno. Al principio que yo vine a Jesús, el Señor me dijo que me tenía que cortar de muchas influencias. ¿Que era rechazar a la gente? No, era apartarme de ellos en lo que yo crecía espiritualmente, porque la influencia de ellos me iba a mantener todavía claudicando en lo mismo. Amén, amado. Ciertas costumbres que uno tiene, las tiene que apartarse de ellas. Aún cosas que no son lícitas. ¿Qué decía Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para la carrera que tal vez Dios te está pidiendo que abandones todo, porque te va a llevar a un nivel donde tú no puedes estar cargando ese sobrepeso en tu vida, como decía mi esposa, en la carrera de la fe. Amén, amado. Todo lo que sea anatema, la pereza, la falta de disciplina, como dijo mi esposa, todo eso detiene el que podamos alcanzar cosas en Dios. Yo he visto gente, amado, que en cuestión de meses crece espiritualmente de una forma extraordinaria, y gente que llevan años siguen languideciendo y tropezando con lo mismo, y recibieron a Cristo y están bajo la gracia, tienen salvación, pero no están prosperando en su camino porque no han soltado los anatemas en su vida, lo que los detiene, los que quiebra el pacto, los que los mantiene subyugados a experiencias del pasado. Amén, amado. Y en esta carrera tenemos que soltar todo peso de pecado y despojarnos, aleluya, para correr con agilidad la carrera de la fe, amado. Dios quiere que, al igual que le hizo entender a Josué, hacer con nosotros. Josué entendió, y también nosotros tenemos que entender, que nunca debemos tener razones para dudar de la fidelidad de Dios, y que lo que debemos de hacer es, con sabiduría de la palabra de Dios, buscar la causa de la calamidad de lo que está causando lo que me está afectando. Amén, amado. El versículo 13 al 15 explica en detalle cómo superar la crisis. Cómo yo supero la derrota. Cómo voy por encima de aquello que me ha lacerado, me ha detenido por mucho tiempo. Número 1, le dijo, levántate. Levántate. Estás caído, levántate. Dios quiere verte allá en el piso tirado. Te quiere ahí, pisoteado. Dios te quiere levantado con tu frente en alto, aleluya, caminando como un embajador en Cristo. ¿Es así o no es así?
Tú como padre quieres a tus hijos destruidos en pecado, en maldad, en maldición. ¿Cómo los quieres? En bendición, en victoria, venciendo, alcanzando el máximo de su potencial. Y lo primero que le dice para restaurarse es: levántate. Hay una acción, una iniciativa. Cuando Dios te dice levántate, levántate. Mire, ese muchacho hoy, Dios lo llamó y se levantó y agarró el premio de la salvación. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Si un policía te dice detente, ¿te detiene? ¿Verdad que sí? Bueno, el que está sometido a la ley. Pero se supone que la autoridad de él te haga detenerte. Pues Dios es una autoridad mayor que un policía. Cuando Dios nos dice levántate, levántate. Cuando Dios te dice, mira, se acabó el tiempo de estar humillado ahí, postrado de cabeza, levántate. Que ahora quiero que pongas en acción el plan que te voy a dar para que salgas de esa miseria, de esa derrota, de ese anatema. Es una acción inmediata. Levántate. Accionar y a poner en acción lo que Dios te pide. Y rápido te paras con papel y lápiz y empiezas a apuntar lo que Dios te diga. Dios habla a ese nivel. De que tienes que tener papel y lápiz para anotar lo que Dios te pide que hagas. Número 2, le dijo: santifícame al pueblo. Toda esta gente me los vas a separar para que empiece a haber una depuración, una limpieza de todo lo que lo has contaminado. Porque aquí, mira, cuando abrieron esa puerta entraron espíritus inmundos que quieren afectar la armonía de este lugar. Y le dijo: sepárame al pueblo, santifícame, sepáralo de lo contaminado. ¿De qué es contaminado? De actitudes, de acciones, de pecado. De todo aquello que detiene el caminar y el progreso en el campamento de Dios. Número 3 le dijo: santificado para mañana. No posponer. Cuando Dios te dice haz algo, hazlo rápido. La bendición, amado, viene cuando actuamos rápido. ¿A cuántos padres les gusta aquí que su hijo tú le digas algo y lo hagan 2 días después? ¿Verdad que no? Les gusta que lo hagas rapidito. Bótame la basura ahora, no cuando tenga gusano. Amén, amada. Y cuando Él hace eso, ¿verdad que lo respaldas más? Cuando no lo hace, ¿qué le haces? Le quitas privilegio, le quitas respaldo, le quitas cobertura. Dios hace lo mismo. Porque si no lo hiciera, te estaría mandando un mensaje equivocado. Te estoy premiando por una conducta equivocada. Y le dijo: mira, santifícate mañana. Y eso significa no pospongas. Hay mucha gente en su vida espiritual posponiendo y deteniendo bendiciones porque no ponen por obra lo que Dios les ha pedido que hagan de inmediato. Hazlo rápido. Si Dios te pide algo, hazlo de inmediato. Si estás claudicando en algo, inmediatamente arregla eso, porque si no la condición se pone peor. La restauración, el crecimiento, el respaldo divino no puede continuar hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Hay gente que tienen ciertas costumbres, faltas de disciplinas en sus vidas, que hasta que eso no es quitado, no pasan a otro nivel espiritual. Y mi esposa lo dijo en el mensaje: la disciplina es parte de la carrera. Si no hay disciplina en el Señor, amado, languidece, poco a poco te vas retrocediendo y cuando vienes a ver estás más frío que un limber. ¿Sí o no? Te pones frío, frío, frío. Yo he pasado por todas esas etapas y he visto a otros pasar por ellas también. Pero el Señor le dijo: hasta que no quites el anatema, hasta que no quites el anatema, no vas a poder vencer a tus enemigos. No podrás hacerle frente a tus enemigos. En el versículo 13 le dijo: hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a quitar el anatema, mamá.
lo que nos detiene, lo que nos paraliza. Tal vez acelerar el paso en el Señor. Hay gente que se están quedando rezagados en su vida espiritual. ¿Y tú te crees? Eso es un plan del enemigo para robarnos la bendición que Dios te quiere dar. Tenemos que entender, amado, cuando Dios habla y da instrucción, debemos reaccionar de inmediato, si es que queremos ser restaurados. Versículo 16 dice que Josué se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus. Tan pronto habló con Dios, él tomó cartas en el asunto. Tan pronto un líder, un padre de familia, alguien que está a cargo de un ministerio, Dios le habla y le muestra lo que es lo que está causando la crisis, la derrota. Tú tienes que tomar cartas en el asunto. A veces nosotros los pastores tenemos que hacer cosas que no son las más sociables, de llamarle la atención a las personas cuando hay algo que esté incorrecto. Pero la responsabilidad del líder, al igual del padre de familia o cualquier que tiene un ministerio o que está a cargo de algo, que tan pronto tú sabes la razón de lo que está causando el malestar, tú lo tienes que señalar en amor, en respeto, pero lo tienes que corregir. Porque hasta que no se saca el anatema, la derrota sigue. Amén, amado. No hay respaldo de Dios, no hay cobertura de Dios, porque Dios no puede comprometer su integridad y su carácter con lo que está causando maldición. Y tan pronto Dios lo comunica, tú tienes que tomar acción. Una vez el siervo de Dios sabe que hay pecado, sabe que está causando la derrota, el malestar, tiene que confrontar al causante. Inmediatamente tú ves que Dios respalda eso, porque eso viene de arriba. Amén, amado. Y hay ciertas cosas que no son fáciles hacer. ¿Tú te crees que fue fácil para Josué hacer eso? Pero él tiene que obedecer a Dios. Amén, amado. Si tú eres un individuo, un jefe de familia, un líder ministerial, un líder en cualquier área del quehacer humano y quieres el favor, el respaldo, la cobertura de Dios, tienes que tener tu corazón y tus asuntos personales en el orden de la palabra de Dios. Porque aún lo oculto, Dios lo examina. Porque esa es la situación con nuestro Dios, que Él ve en lo oculto del corazón lo que estamos realmente, la intención verdadera por la cual hacemos algo. Y tú tal vez representas algo por fuera, pero Dios sabe la verdadera razón del corazón. Y ahí es que Él quiere trabajar, porque eso es lo que cambia y modifica el carácter del hombre y lo hace semejante al carácter de Cristo, que es lo que Dios quiere formar en nuestra vida. Nosotros en el Nuevo Testamento, bajo la dispensación de la gracia, tenemos una responsabilidad de quitar los anatemas. Pero pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que era ofensa para Dios ayer, lo sigue siendo hoy. Y yo diría que hoy es aún más elevado esa conciencia. ¿Por qué? Número uno, Primera de Corintios 12:27 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso está poderoso. Tú eres parte de algo que es santo. ¿Sí o no? Si la cabeza es santa, el cuerpo tiene que ser santo. Y nosotros dice ahí que somos el templo del Espíritu Santo. Y como templos vivos para Dios, tenemos que guardarnos de todo aquello que afecte mi vida espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Porque yo soy el templo de Dios. ¿Y Dios podrá habitar en algo contaminado? No. Que está practicando algo que atrae el anatema y que trae la discordia y que trae la crisis y la consecuencia. No puede. Y Dios quiere crear esa conciencia en nosotros para que busquemos en nuestra vida espiritual sacar todos los anatemas que hay en nuestra vida y vivir realmente como templos de Dios. Número 2, ¿qué más debemos de hacer? Segunda de Corintios 5, versículo creo que es 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es?
¿Y qué pasa con la nueva criatura? Las cosas viejas pasan. He aquí, subraya la palabra, todas son hechas nuevas. Todas. Pastor, todo. Pero ¿quién se beneficia más? Yo. Porque entonces maduro a la estatura del varón perfecto. Comienza a habitar la plenitud de Dios en mí. ¿Tú sabes lo que es eso? La plenitud de Dios en mí. Eso es extraordinario, amado. Pero tiene que ser que el que está en Cristo es una criatura totalmente nueva, donde todo lo viejo pasa y todo es recreado nuevamente. Ese muchacho ahora empieza un proceso de crecimiento, de desarrollo, donde todo lo viejo pasa y Dios empieza a sustituir eso viejo con cosas nuevas, virtudes, frutos, dones, autoridad espiritual, propósito en Dios, alcanzar destino, recursos que Dios pone en tu vida para seguir adelantando las causas del reino. Cosas poderosas suceden, amado, cuando morimos a lo viejo. Amén, amado. Número 3, segunda de Corintios 6:14. En este tiempo de la dispensación, de la gracia, que saquemos los anatemas, Dios te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente que dice, yo no sé por qué yo no estoy creciendo. ¿Con quién tú estás caminando? Pero no lo puedo rechazar. No, tú no lo rechazas, pero no te enyugas con él. Porque si tú caminas con alguien que todo el tiempo te está a pecar y a llevarte a destrucción y miseria, tú te tienes que separar de eso. Sea quien sea, amado. Porque si no, cada día vas a hacer más compañerismo con la injusticia, con las tinieblas. Y la Biblia dice que no hagamos eso, que no hagamos compañerismo. No es que rechaces a la persona, como yo he dicho aquí antes. Es que no te enyugues. Porque en la medida que te enyugas, que caminas, eso es lo que hacía el buey viejo con el nuevo. Cuando enyugaban al buey viejo con el nuevo, era para que el buey nuevo comenzara a caminar en los mismos pasos y hacer las mismas tareas que el buey viejo. Amén, amado. Porque cuando tú enyugas a alguien con otro, caminan al unísono. Y lo que hace el otro, lo haces tú. Y por eso él dice, ¿qué compañerismo tiene un creyente con la injusticia, con las tinieblas, con los ídolos? Salgan, apártense, no toquen lo inmundo, para que Dios que nos reciba como Padre y nosotros le seremos por hijos e hijas, dice el Todopoderoso Dios. ¿Tú sabes qué es eso? Que Dios te recibe como hijo y como hija. Qué privilegio, amado. Que Dios te reciba como hijo. Y Él está desesperadamente buscando eso, que tú seas hijo o hija. Mira, Dios está así esperando con las manos llenas para decir, estoy esperando que Él se decida para depositar estas bendiciones en sus vidas. Si nosotros siendo mezquinos y malos queremos buenas cosas para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Shaddai, ¿cuánto más te quiere bendecir? Yo lo sé, yo he sido bendecido desde que comencé a caminar en el Señor. Pero he caminado bajo estas premisas. ¿Qué más dice? Segunda de Corintios 7:1. Teniendo tales promesas. ¿Qué promesas? Todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Y estamos hablando de Nuevo Testamento. Dice, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Y perfecciona la santidad temiendo a Dios. Nunca pierdas el temor de Dios. Porque el temor de Dios lo que hace es que nos quita el temor al pecado y a la maldad y al anatema. ¿Verdad que sí? Que en la medida que uno se enfría, va perdiendo. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo puedo estar un mes fuera y yo no tengo que orar. No me tengo que someter. Y cuando vienes a ver, estás bien, bien lejos. Y eso es cuando se pierde el temor de Dios.
Porque el temor a Dios es como cuando hay un letrero que dice alto voltaje, cuidado. Eso es para protegerte. Número 5, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya tú no puedes vivir. Carlos Yamil, tú no puedes vivir. Ya tú estás muerto. Estás crucificado. Iván, ya tú no puedes vivir. Ya tú estás muerto, crucificado. Pero eso se tiene que manifestar en tu vida. No vivir yo para que viva la expresión de Cristo en mí. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Que Cristo viva en ti, sustituyéndote a ti, la vieja naturaleza, por la naturaleza divina de Él. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Si cada uno de nosotros aquí entendiéramos eso, amado, estuviéramos virando este mundo al revés. ¿Sí o no? Estuviéramos revolviendo este mundo al revés. Porque cuando los hombres de Dios, los apóstoles primeros que se convirtieron, Pablo, Silas, toda esa gente, cuando esa gente entraba a una ciudad, la volvían patas arriba. Temblaban los príncipes, temblaban los gobernadores, las huestes de las tinieblas sabían que venían dos siervos de Dios a una ciudad a cambiarla y transformarla. Porque no estaban operando en su fuerza, estaban operando en las fuerzas y el poder de Dios. Aleluya. Ya no eran hombres naturales, eran hombres sobrenaturales que venían a transformar una ciudad, amado. Y lo sabían los gobernadores, los príncipes, las huestes de maldad. Sabían, mira, por ahí vienen dos que van a poner patas arriba esta ciudad. Porque eran ellos, porque era Cristo en ellos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te imaginas todos nosotros aquí andando como Cristo? ¿Ah? ¿Cómo sería? Estaríamos transformando donde quiera que fuéramos. Pero hasta que no haya muerte de yo para vivir a Él, eso no acontece. Y termino con esto, amado. Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El periodo de la gracia. Pero Dios nos pide cosas aquí que son más excelentes que las del Viejo Testamento, porque ya yo soy el templo vivo del Espíritu Santo. Yo. ¿Sabe lo que es eso? Jafet, que tú eres el templo vivo del Espíritu Santo. Que tú eres el templo vivo del Espíritu Santo, que tú, todos ustedes templos vivos del Espíritu Santo, que ya no vive dentro de ti la vieja naturaleza, vive la nueva naturaleza en Cristo. ¿Sabe lo que es eso? Pero hay que sacar los anatemas, lo que me detiene, lo que me paraliza, la pereza, la indisciplina, el odio, la maldad, los celos, la envidia, todo eso hay que sacarlo. Y hasta que eso no sucede, se paraliza la obra. ¿Estoy salvo? Claro que estás salvo. Pero no alcanzas la estatura del varón perfecto, que es lo que Dios quiere que alcancemos. No caminas en ese poder. No caminas en esa autoridad. Y Dios necesita un pueblo que camine en esa autoridad ahora, porque los principados y potestades están tomando posesión de la tierra. Y la iglesia se tiene que levantar en el poder de su fuerza para en este tiempo hacer una obra poderosa de transformación en aquellos que todavía están llamados a ser salvos en este tiempo. Pero si no tenemos ese poder y estamos operando en nuestra fuerza, jamás
Y si hay anatemas, Dios no puede respaldar. Amén, amado. Así que hay que sacar todo aquello, amado, que representa un anatema en mi vida. Y anatema puede ser cualquier cosa que paraliza lo que Dios quiere hacer en tu vida. No necesariamente tiene que ser un pecado grotesco, pero si hay un pecado grotesco, más todavía hay que sacarlo. Pero aún los que no son grotescos a veces hacen igual o más daño, porque son como la gota que está ahí dando hasta que hace un hueco. Son como el comején que tú no lo ves devorándose, y cuando hables el closet te ha devorado las tablillas, se ha metido por los conductos eléctricos, por todas partes, porque a tiempo no lo sacaste. ¿Verdad que es así? Así que Dios quiere que saquemos los anatemas. Porque hasta que no saques el anatema, le dijo, no hay respaldo de mi parte. Pierdes la cobertura. Amén, amado. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Si tú le echas mano a este mensaje, amado, yo te aseguro un cambio radical en tu vida en pocos días. Pero tienes que ser radical en tus posturas. Yo cuando estaba en el mundo, era radical para el mundo y para el pecado. Y me iba hasta el cuello en pecado. Pero cuando conocí a Cristo, así también me fui hasta el cuello en la búsqueda de Dios. Y empecé a experimentar y sigo experimentando cosas poderosas y grandes. Porque Dios cada vez te añade más, te bendice más, te cubre más, ves su respaldo divino, ves lo que Él es capaz de hacer. Y todavía, iglesia, te digo, no hemos visto siquiera nada de lo que Dios puede hacer. Porque tal vez todavía hay anatemas en nuestras vidas. Cosas que nos limitan, actitudes. Que cuando oramos a Dios, en vez de reconocer mi pecado y mi maldad y la transformación que Él quiere hacer, estamos echándole culpa a Dios. Como hizo Josué, un líder. Era un líder y le estaba señalando culpas a Dios. Pero Dios quiere bendecir en esta mañana. Y Dios quiere que te salga de tu ciclo de derrota, de miseria, de atraso, de posponer, y entres en una línea recta de bendición, de conquistar tierra, de conquistar lugares, de conquistar almas, de conquistar cosas en el reino de Dios, amado. Pero Dios está esperando por mí, que yo suelte el anatema, que yo suelte lo que me detiene, que yo suelte las cosas que me están limitando. Amén, amado. Y pueden ser cosas pequeñas, insignificantes, pero si me limitan en mi crecimiento, en mi caminar con Dios, suéltaselas hoy, amado. Si usted quiere soltar algún anatema hoy,